Azar, que quería ayudar a Cian, siguió a Cian. Dirigió a Fusun Cian al área del bosque. El bosque estaba oscuro y nadie podía ver nada. Azar también pasó por alto a Cian en el bosque y finalmente lo encontró. Azife también vino al bosque para proteger al Caspio. Pensando que Azife planeaba secuestrar a Yaren, Cian de repente disparó su arma mientras discutía con Azar. Caspian recibió un disparo. Entonces, ¿Azar murió? Estaba tirado en el suelo con los ojos abiertos después de que le dispararan. Esta situación entristeció a todos. Porque Azar Sadoru fue uno de los personajes más populares de la serie. Era una persona justa y compasiva. El funeral del Caspio se llevará a cabo en la nueva sección. La emoción continuará en el nuevo episodio. Ahora nacen los bebés de Ryan y Miran. Inmediatamente después del nacimiento, Ryan se enfermó. Los médicos intervendrán y salvarán a Ryan. Pero Ryan, que sobrevivirá a su muerte, se enfadará mucho cuando escuche la noticia de la muerte de su padre Azar. Miran y Ryan Umut cambiarán el nombre del bebé para mantener vivo a su padre. Entonces, ¿crees que el nombre del bebé debería ser Azar, Umut o Azar Umut? Le agradecería que lo indique en sus comentarios. En el nuevo episodio, Azife, que perdió a su hijo Azar, se vengará de Fusun. Fusun está feliz por ahora. Se alegra de haber hecho daño a su enemigo Azife. Pero un golpe para él vendrá de su hija Azar. Azar, que ve a Fusun como responsable de todo, actuará junto con Azife contra Fusun. Cian mató a su hermano Azar. Cian sufre remordimientos. Cian se enterará de que Fusun secuestró a Yaren. Incluso colaborará con Azife, a quien ve como su enemigo. Por ahora, nuestro análisis termina aquí. ¿Qué pasó en el capítulo 66? Recordemos brevemente. Miran entró en la sala de operaciones. Ryan no pudo resistirse a Umut. La operación no se llevó a cabo. Ryan se entregó a sí misma por la vida de su hijo. Miran está muy molesto porque piensa que la operación se ha llevado a cabo, pero está muy feliz de saber que la operación no se llevó a cabo. Turan le dice a Ryan que sus esperanzas se despertarán cuando el maestro los invite a Estambul. Irá a Estambul para hacer realidad sus esperanzas. Pero Ryan no puede subir al avión debido a su situación. El maestro de Turan y Ada tomarán todas las precauciones e irán a Estambul para recibir tratamiento para que pueda subir al avión. Sus pesadillas se convirtieron en sueños. Umut no dejó a Ryan y Miran, no dejarán su Umut. Harán todo lo posible para mantener con vida a Umut y Ryan. Ryan y Miran llegan a la mansión Umut, tomados de la mano, felices. Todos los esperan en la mansión con curiosidad. Dan a todos la feliz noticia. Porque criarán a sus nietos con sus hijas. Fera quiere hablar con Ryan. Porque Fera no se siente cómoda en absoluto. También quiere ir a Estambul. Irán a Estambul con Ryan. Dilsa se vuelve loca cuando se entera de que Ryan se recuperará. Actúa como si Ryan fuera responsable de todo. Miran le pide a su abuela que se mantenga alejada de Fusun. Pedirá cuentas sobre el asesino de su hijo, pero cuando Ryan se recupere, se ajustará. Dilsa llega a Ryan. Todavía repite las mismas cosas. Miran escucha lo que Dilsa le dice a Ryan con sus propios oídos. Debe tratar a su madre lo antes posible. Mientras estemos en Estambul, te llevaré a una clínica aquí. Dilsa, que los escucha, camina sobre Ryan. Dilsa no acepta el tratamiento. No quiere ir a la clínica. Tomó el arma de la cintura del guardia de seguridad que estaba frente a la puerta y se la puso en la cabeza. Luego apuntó con el arma a Ryan. Dilsa ha perdido su salud mental. Ryan, por otro lado, estaba tratando de reducir la ira de Dilsa y persuadirla. Miran se acercó lentamente a Dilsa y abrazó a Dilsa, le quitó el arma de la mano. No quería que lo admitieran en el hospital de salud mental. Azar lo persuadió. Prepararon el equipaje de Dilsa y Dilsa se preparó para ir con el coche de Miran. Azar le estaba dando moral y dijo que no lo dejaría. Miran se dispuso a llevarlo a la clínica. Dilsa pidió perdón a Miran y Azar. Pidió perdón por no ser el Dilsa que esperaban. Miran lloraba en secreto. Finalmente llegaron a la clínica. Dilsa pensó que volvería a ser encarcelada al igual que Azife la encarceló en el pasado. Azar dijo que solo se curaría, que no lo dejaría allí. Dilsa ha aceptado el tratamiento y permanecerá en la clínica. Azar y Miran dejaron a Dilsa y regresaron a la mansión. Azar estaba hablando con Fera como si sintiera la muerte. Preguntó si estaba molesto porque estaba interesado en Dilsa. Fera dijo que no lo lamentaba, pero que la respetaba especialmente. Azar también declaró que amaba mucho a Fera. Todos en Estambul han comenzado un nuevo día. Miran y otros vinieron al hospital, a ese médico.
El médico les pidió que se prepararan para los exámenes. Extrajeron sangre de Ryan y comenzaron el análisis. Ryan estaba sonriendo. No le preocupaba que la operación se realizara sin problemas. El médico les había dado esa confianza. Solo Cera estaba un poco nerviosa. El médico dijo que según el análisis había esperanza, pero la situación era arriesgada. Ryan dijo que pase lo que pase, ella dará a luz al bebé. Emidiat, sin embargo, todo el mundo continuaba con su vida habitual. Contra el cómodo comportamiento de Yaren, Fusun amenazó implícitamente a Yaren. Yaren confiaba en Firat. Yaren iría con su familia con el permiso de Fusun. Amenazando a Cian, ese hombre desempleado bloqueó el auto que se llevó a Yaren y secuestró a Yaren. Fusun Sadoglu llegó a su mansión y comenzó a gritar. Estaba llamando a Cian. Dijo que Yaren fue secuestrada. Cian estaba enojado. Afife también estaba escuchando lo que sucedió. Cian tomó medidas de inmediato. Azar también quería su coche y empezó a seguir a Cian. Fusun estaba feliz de ver su ansiedad. Comenzó a buscar a Cian y Yaren. Era de noche. Cian llegó a la casa de la tía del secuestrador. Fusun había venido antes que él. Recibió una llamada telefónica a Cian y le pidieron que fuera a alguna parte. La persona que secuestró a Yaren llamó a Azar y le pidió ayuda. Dijo que Fusun lo amenazó y que tenía que secuestrar a Yaren y que Cian estaba atrapado. Cuando Azar recibió esto, inmediatamente tomó acción. Afife lo siguió. Azar llamó a Cian, pero Cian no contestó el teléfono. Caspian encontró el auto de Cian. Mamut y Afife lo siguieron. No quería dejar solo a Azar. Se escucharon disparos mientras hablaban. Habían llegado a un lugar boscoso. Caspian estaba llamando a Cian en silencio, pero Cian no estaba dando voz. El Afife fue herido. Azar no sabía qué hacer, pero no dejaría solo a Cian. Azar y Cian se conocieron. Cian Afife pensó en la persona que le tendió una trampa. Mientras peleaban entre sí, el arma explotó y Azar recibió un disparo. Afife vio que Azar había recibido un disparo y gritó. Cian solo se quedó. Fusun los observó y se alegró de que les dispararan. Azar le dijo a Afife: mis hijos te son confiados, madre, y murió. Mientras Ryan y Miran estaban sentados en la playa, Ryan de repente sintió dolor. Miran lo subió inmediatamente al auto para llevarlo al hospital. Ryan estaba sufriendo. Llegaron al hospital e inmediatamente llamaron al médico. Le dieron la instrucción de preparar la sala de partos. Todos estaban nerviosos. Miran también estaba tratando de entrar en la sala de partos y darle moral a Ryan. Había comenzado el nacimiento. Ryan estaba sufriendo mucho. Todo el mundo estaba intentando dar a luz. Y nació el bebé. Nació el bebé Umut. Ryan tomó al bebé en sus brazos, estaba muy feliz. Todos estaban felices de que el niño hubiera nacido sano y Ryan empeoró. Los médicos notaron que algo andaba mal. Ryan estaba perdiendo el conocimiento. Cuando vio el estado de Miran, Ryan se alarmó. Los médicos intentaron sacarla de la sala de partos. Ryan simplemente se quedó en la mesa de operaciones. Nuestra serie terminó con esta escena más tarde.